Chelicen. Buenas noches, jóvenes. Gusto saludarlos. Bueno, vamos a hacer la clase bastante breve hoy día. Te digo que está en una semana de exámenes. Quiero terminar esta unidad y de paso les voy a leer sus notas. ¿De acuerdo? ¿Estoy compartiendo un material? Sí, lice. Bueno, estamos en el proceso de decisión de compra, ¿sí? Recordarán ustedes, la clase hablábamos de cómo la compra de un producto, de un bien, de un servicio, implicaba una toma de decisión, ¿no? Implicaba una serie de pasos o etapas, ¿no? Dijimos básicamente que este proceso, cuando dice proceso, implica etapas, implica una serie de pasos. El paso número 1 era reconocimiento de una necesidad. Paso 2, búsqueda de información. Paso 3, evaluación de alternativas. Paso 4, decisión de compra, no compra. Y paso 5, la sensación post-compra. Ese es los 5 pasos de del proceso o de la toma de decisiones que sigue un proceso. Este es un modelo de toma de decisiones de tipo racional. O sea, racionalmente uno elige de manera más óptima y más efectiva aquella opción que le favorece más o le beneficia más al consumidor. Entonces, es un modelo de decisiones de compra de tipo racional. Y dijimos también que indudablemente, en primer lugar, que había una serie de factores o variables que afectaban a este proceso de decisión de compra, que no es más que una conducta o una actitud. Está influido, por ejemplo, por variables internas, que hemos descrito, variables externas y las variables de marketing. Hemos comentado en la pasada clase, y muchas de estas variables, sobre todo internas y externas, hemos avanzado a lo largo de este capítulo, en esta misma unidad, ¿no? Y finalmente dijimos que el proceso de decisión de compra, que es una decisión de 5 etapas, va a tener algunas propias características dependiendo, por ejemplo, del tipo de producto, del tipo de servicio o del tipo de mercado en el que estemos actuando. Necesariamente va a ser diferente. Si voy a comprar, no es lo mismo, decía yo, por ejemplo, la pasada clase, si voy a comprar un producto, un producto muy innovador, muy sofisticado, muy caro, como un aparato electromecánico, por ejemplo, que implica muchos aspectos, que requiere muchas alternativas de evaluación, de análisis y de decisión. Esa compra, por ejemplo, es más compleja y seguramente para esa compra se aplicará este modelo que estamos mostrando, que es, por ejemplo, comprar un producto, a ver si me ocurre un producto de consumo masivo, donde las compras son recurrentes o permanentes y no se requiere mucho esfuerzo. Para la compra, por ejemplo, voy a hablar de un producto de consumo masivo, como por ejemplo un producto lácteo, un yogur o una gaseosa o un jugo o una pasta, incluso algún producto de limpieza como un jaboncillo o un champú. La decisión de compra no implica básicamente una búsqueda necesariamente que implique de manera rigurosa cumplir estos 5 pasos. Muchos de estos pasos seguramente se obviarán o se dejará o se pasará por alto en muchos casos. Pero al margen de ello, vamos a comentar a continuación precisamente estos 5 pasos de qué se trata, ¿no? Lo primero que tiene que existir para la decisión de compra es que tiene que surgir una necesidad. Y se trata de identificar y se trata de reconocer una necesidad. Sabemos que una necesidad es un estado sabemos que es un estado de dificultad, es un estado de carencia.
La necesidad es una, era una de las preguntas del control, del examen parcial, ustedes recordarán, eh, este, es un estado, por ejemplo, de carencia, ¿no? Y que es un estado, por ejemplo, de insatisfacción, también se podría llamar, ¿no? Entonces, una necesidad, un reconocimiento de una necesidad, por ejemplo, es una etapa, dice, del proceso de decisión de compra en la que el consumidor reconoce la existencia de un problema o una necesidad. Yo siempre digo que la necesidad es un estado, por ejemplo, de dificultad, un estado de carencia de algo, carecemos de algo, es un problema, ¿no? Si nos remitimos al modelo que hemos hablado en las pasadas clases, el modelo de la jerarquía de las necesidades de Maslow, por ejemplo, una necesidad básica como las necesidades fisiológicas, por ejemplo, como los alimentos o la ropa o la comida, por ejemplo, o la bebida, son básicamente unas situaciones de carencia, de necesidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Uno realiza la búsqueda para satisfacer esa necesidad. Entonces, dice nuestros apuntes, es el resultado de un desequilibrio entre el estado real y el estado deseado. Entonces, un problema o una necesidad siempre hay un desequilibrio entre el estado real y el estado deseado. El estado real, voy a decir, por ejemplo, un ejemplo hipotético, por ejemplo, es la falta de alimentos. Y el estado deseado, por ejemplo, lo que yo busco, necesito o deseo satisfacer, por ejemplo, esa necesidad, para buscar el equilibrio entre la necesidad y el deseo. Entonces, primero va a existir una necesidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si recordarán, la última vez, la anterior clase que vimos, habíamos mostrado una especie de imagen donde se podía ver cómo se podía ver desde el punto de vista del esquema que había seguido, por ejemplo, o que había realizado una ama de casa, por ejemplo, una mujer, una señora, para comprar un vehículo. Y vamos a llevar como ejemplo hasta el final, para nuestra comprensión y explicación, el caso de la compra de un vehículo, por ejemplo. Una primera necesidad es básicamente la necesidad de seguridad. En la jerarquía de Maslow, podríamos decir, por ejemplo, el transporte es una necesidad, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Hablando en términos, digamos, en el modelo de Maslow. Y ahí básicamente hay un desequilibrio entre el estado real y el estado deseado. Sabemos que el deseo, desde el punto de vista del concepto como tal, nosotros sabemos muy bien que el deseo consiste en reconocer, dice, la existencia de una necesidad insatisfecha. Entonces, un deseo, si yo deseo algo es porque tengo una necesidad que está insatisfecha. Y además el deseo por un producto, por un bien o por un servicio que podría satisfacer esa necesidad que está insatisfecha. Ya hablábamos, inclusive en el examen, acerca de las preguntas que teníamos, por ejemplo, para hablar de lo que era la necesidad y el deseo. Pero necesariamente, valga la redundancia, en este tema del reconocimiento de la necesidad, tiene que haber estímulos. Hay estímulos. Entonces, nosotros, el estímulo se entiende como toda unidad de información que recibimos y que afecta uno o varios de nuestros 5 sentidos que tenemos la persona, que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto o el oído. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, podemos escuchar, por ejemplo, con uno de nuestros sentidos, por ejemplo, una pieza publicitaria, o un jingle musical, por ejemplo. Esos son estímulos. O podemos sentir algo con el olfato, ¿no? O podemos sentir algo con el gusto, o podemos tocar con el tacto. Entonces, los estímulos ayudan básicamente, o recibimos estímulos las personas para el reconocimiento de una necesidad. Recibimos en forma de información. Un caso, esa imagen que podemos apreciar nosotros, estamos viendo a un grupo de consumidoras, asumimos que hay una necesidad, por ejemplo, que vamos a decir, por ejemplo, que es la boda, que es el matrimonio, ahí tenemos una novia, están mirando un escaparate donde se puede apreciar, por ejemplo, algunos elementos o implementos, por ejemplo, del matrimonio para la dama.
Entonces, hay una necesidad de satisfacer, debe ser una necesidad de autorrealización. Entonces, los escaparates son básicamente, representan una especie de estímulo para nosotros. Cuando nosotros observamos en las salas de exhibición, en los showrooms, en los puntos de venta, los productos, los vehículos, o algunos materiales, algunos elementos que nos atraen o llaman la atención, a veces aparecen por eso mismo el estímulo, por ejemplo, no sé si la aparición de la necesidad o el deseo, por ejemplo, de que uno tiene de que surjan las necesidades o del reconocimiento de la necesidad. Ahora, para este tema de reconocimiento de una necesidad, necesariamente tiene que haber, como acabamos de decir, por ejemplo, tiene que haber estímulos, ¿verdad? Esos estímulos que hemos comentado ahorita pueden ser de orden interno y de orden externo. Los estímulos de orden interno son los estímulos naturales que son propios de las personas. Hambre, ¿no? Alimentación, sed, bebidas, podría ser, ¿no? Y todas las necesidades normales que tenemos las personas. Si hablamos un poquito de la jerarquía de las necesidades de Maslow, hablar un poquito, por ejemplo, del matrimonio o la boda, por ejemplo, es una necesidad, podríamos llamar de autorrealización. O la compra de un vehículo podría ser, por ejemplo, una necesidad, por ejemplo, también quizás de autorrealización para algunos, para otros, por ejemplo, quizás sea una necesidad de seguridad. Pero son las diferentes necesidades que tenemos las personas que son propios y que se estimulan producto de las necesidades propias o personales de los individuos. Pero también están los estímulos externos, que debe ser mucho más impactante. Por ejemplo, los estímulos externos son aquellos, por ejemplo, como las publicidades en televisión, los anuncios en revistas, los eslogans en la radio, las redes sociales y todos los estímulos del entorno. Cuando usted ve una gigantografía, un pasacalle, por ejemplo, de un evento, de un acontecimiento o algo que llame la atención, como esta imagen, por ejemplo, esta es una publicidad, una pieza, si quieren, una imagen publicitaria o un diseño publicitario que puede, dice nuestro apunte, disparar el reconocimiento de una necesidad. Es un momento de un bocadillo, dice, por ejemplo. Esta imagen llama la atención, ¿verdad? Invita, por ejemplo, a más de uno en este momento, si es que pueden apagar su micrófono y su cámara y correr a su heladera, capaz con su galletita, por ejemplo, con un dulce de leche, por ejemplo. Ya es algo que obviamente, o un queso, imagínense, imagina un queso con un dulce de leche o con en el Beni consumen mucho postre, ¿verdad? El queso con el manjar blanco o manjar blanco. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, señores, estimulan la aparición o reconocimiento de una necesidad. Entonces, lo primero que tiene que haber son necesidades, ¿verdad? Una vez que reconocemos que existe la necesidad, hay la necesidad de diferente tipo, de diferente naturaleza. El segundo paso del proceso de decisión de compra es la búsqueda de información, ¿no? Entonces, hemos recibido estímulos, hay muchas opciones, dependerá de qué tipo de producto estemos hablando. Si es un producto, por ejemplo, caro, valioso, importantísimo, que tiene un costo muy alto, la búsqueda de información seguramente va a ser intensa y muy esforzada. Pero si es un producto barato, donde la compra es repetitiva, es recurrente, donde el consumo es permanente, por ejemplo, seguramente no se va a realizar una búsqueda intensa en cuanto a información se refiere para fines en la tercera etapa para poder evaluar y comparar. En el caso del vehículo, del caso de la señora que hemos hablado hace un momento, seguramente la búsqueda de información, por ejemplo, va a ser muy intensa porque no todas las veces uno compra vehículo, ¿verdad? Entonces, obviamente, va a demandar mucho esfuerzo de tiempo y recursos para la búsqueda de información. Por eso, dicen nuestros apuntes, esta etapa, la búsqueda de información, la etapa número 2, es la etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la que se estimula al consumidor para que busque mayor información. Entonces, usted ha visto varias opciones, ha habido varios estímulos, entonces eso te anima a que busques más información, ¿verdad?
este, podría ser que el consumidor solo preste más atención o que inicie una búsqueda activa de información. Quizás va a prestar atención solamente en algún aspecto específico puntual que le interesa, o va a realizar, por ejemplo, una búsqueda mucho más intensa, buscando varias alternativas y varias opciones. ¿Verdad? Entonces, ese es lo que uno tiene que realizar y analizar cuando tiene que, reitero, buscar la información para el producto que va a necesitar o va a adquirir. Pero tenemos al menos 4 fuentes de información para buscar, o para la búsqueda de información. Primero, las fuentes personales, ¿no? Las fuentes personales es una fuente muy importante de información. Las familias, los amigos, los vecinos, puede ser una fuente interesante e importante para proporcionarnos información. ¿Por qué? Porque son nuestra organización, yo diría, primaria, formal e informal, que todos los días con el que interactuamos y que ellos pueden ser una buena fuente de información. Las fuentes comerciales posiblemente sea una de las más diversas, como por ejemplo la publicidad, el internet, a través de las campañas publicitarias o las noticias a través de los medios de comunicación, que sería el tercer elemento, como por ejemplo los medios de comunicación masivos, que serían las fuentes públicas, nos pueden dar mucha información valiosa. Yo puedo enterarme, por ejemplo, que unas noticias en un canal de televisión de carácter público, y un canal abierto me dice, por ejemplo, que una feria del automóvil y que una de las marcas está promocionando y está prácticamente liquidando sus últimos stock, por ejemplo, casi a un precio del 50%. Ese, por ejemplo, es una búsqueda de información muy valiosa y que ese puede ser una fuente importante, reitero, para la decisión de compra o para la posible evaluación de compra que haremos en la siguiente etapa. Pero también las organizaciones de defensa del consumidor. En muchos países hay organizaciones prácticamente que se aglutinan, que se organizan, que comparten información, que interactúan y que obviamente busca de apoyarse entre consumidores, porque los consumidores conocen las diferentes marcas, los diferentes productos, los diferentes servicios. En algunos casos se recomienda los mejores y en otros casos, por ejemplo, se expresa opiniones desfavorables o negativas, por ejemplo, por algunos hechos que pueden haber producido algún hecho, por ejemplo, que quizás alguna marca, alguna compañía ha tenido algún impasse en el mercado. Ese tipo de cosas son fuentes de información. Estamos en la búsqueda de información. Y por último, podemos hablar de la experiencia propia. Ya dijimos, la experiencia propia es producto del aprendizaje, que hablábamos en los factores personales. Cuando una persona maneja el producto, cuando usa el producto, cuando conoce y analiza el producto o el servicio que está consumiendo, es parte de su experiencia y el aprendizaje le dice, por ejemplo, que es una buena fuente de información para tomar la decisión de compra. Entonces, si yo tengo una experiencia agradable o desagradable con una marca, esa experiencia propia me va a llevar, por ejemplo, a evaluar después y va a ser una buena fuente de información, reitero, para fines y propósitos, sobre todo de evaluación, que es el paso número 3. En esa lógica, entonces, tenemos 4 fuentes de información, de búsqueda de información, que puede ser útil, reitero, para poder en definitiva, recabar mayor información sobre aquel producto o servicio que es de nuestra intención de compra, ¿no? Y en ese tema de la búsqueda de información, hablábamos de las fuentes públicas, de las fuentes comerciales, como son la publicidad, las redes sociales, por ejemplo. Muchas de las campañas publicitarias, de los esfuerzos y estrategias comunicacionales, en muchos casos, por ejemplo, los anuncios, como el caso, por ejemplo, de esta compañía de productos lácteos, Stone Files, cumplen básicamente la doble tarea, por un lado, de crear
predilección, por ejemplo, eso es lo que te comunica. Fíjense, por ejemplo, esta, esta, no es pieza, se me fue el término que yo manejo para cuando se trata de esto. Bueno, esta imagen publicitaria, creo que el término de imagen publicitaria es espectacular, ¿no? Está tratando de crear, por ejemplo, que nuestra marca, como Stonefields, por ejemplo, Stonefields Farm, está libre de hormonas. Los productos lácteos, por ejemplo, está libre de hormonas y que esto perjudica a los competidores que posiblemente utilizan hormonas para el crecimiento, por ejemplo, de sus animales o de sus ganados para utilizar, por ejemplo, sus productos en la elaboración de los productos lácteos. Entonces, imagínense, eso es una estrategia comunicacional muy interesante, muy, yo diría, muy de confrontación inclusive, donde, reitero, tiene doble propósito, doble tarea. Tratar, buscar la predilección hacia nuestra marca y segundo, perjudicar, digamos, a los competidores, tratándolos de relacionar posiblemente con que sus productos de los competidores utilizan hormonas, el nuestro están exentos de hormonas de crecimiento. Una vez que se realiza la búsqueda de información, señores, que es el paso número 2, el paso número 3, ahora ya tenemos muchísima información. Tenemos información muy valiosa, información de todo tipo. Hemos realizado una intensa búsqueda, vamos a decir, de información. Nos hemos dotado de muchísima información, hemos valorado aquellos que nos interesa y otros que no. Posiblemente incluso en el camino vamos descartando algunas de ellas. Pero el paso número 3 del proceso implica la evaluación de alternativas. Se trata de valorar, por ejemplo, cuál me conviene más. Cuando toma la decisión, fíjense, estamos hablando de toma de decisiones. Algo que es elemental para los que estudiamos administración es que cuando se habla de toma de decisiones, implica decidir, implica elegir. Pero para elegir usted tiene que tener al menos dos alternativas o dos acciones, o dos opciones, perdón. En este caso usted tiene que tener al menos dos marcas. Entonces, dos marcas, porque si fuera una sola marca no tiene por qué elegir, ¿verdad? Porque es la única. Entonces, algunas veces tenemos 4, 5, 6 marcas, entonces uno tiene que evaluar y tiene que utilizar algún criterios o metodologías para poder valorar cuál es la alternativa que más le conviene, en este caso, para elegir la misma. Entonces, dicen nuestros apuntes, esta etapa es una etapa de la evaluación de alternativas, es una etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la que el consumidor utiliza, dice, información para evaluar marcas alternativas del conjunto de opciones. Entonces, si vamos a comprar, por ejemplo, productos de la línea blanca, tenemos Whirlpool, Westinghouse, Consul y no sé qué otras cosas más. 4 o 5 marcas. Si tenemos comidas rápidas, hablaremos de unas 3, 4, 5 máquinas comidas rápidas. Si hablamos de zapatillas deportivas, podremos seguramente tener también otras opciones, marcas, como por ejemplo Nike, Adidas, Puma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se trata de evaluarlas. Ahora, la evaluación o el proceso de evaluación de las alternativas implicará obviamente seguir, por ejemplo, sobre todo, de qué manera el consumidor va a elegir entre las alternativas de marca. ¿Cuáles son los pasos o los procedimientos que va a sacar, que va a emplear? Normalmente, el principal criterio de evaluación de alternativas son los atributos. Nosotros tenemos que darle algunos atributos del producto o atributos del servicio. Y claro, estos atributos se trata de evaluarlos en función de algunos 3, 4 o 5 atributos. En este caso, evaluar, por ejemplo, la calidad, el precio y la funcionalidad o las funciones que cumple ese bien o ese servicio. Estamos hablando de 3 atributos. Pueden ser 5, pueden ser 6 atributos, señores. No solamente 3. Aquí solamente para fines explicativos estoy mostrando 3 atributos, ¿no? Entonces, primero hay que evaluarlas. Pero también se trata otro criterio para evaluar, por ejemplo, se trata de darle, cuando evaluamos, se trata de darle un grado de importancia. Es decir, cuando hablamos de grado, significa niveles o categorías o gradación, ¿no? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Entonces, aquí, señores, se trata de qué atributos me interesan más.
A lo mejor no me interesa más, en primer lugar lo que me interesa, por ejemplo, es la calidad y las funciones, y la durabilidad, por ejemplo, y el rendimiento. Esta durabilidad y rendimiento más. Entonces, y ahí entonces se trata de darle alguna especie de valoración, qué atributos valen más. Posiblemente yo voy a sacrificar el precio. El precio lo colocaré como último atributo, como en último lugar. Me interesan más la calidad, la durabilidad, la funcionalidad y el rendimiento. Después el precio, ¿no? O para otros quizás es al revés, quizás el atributo más importante es el precio. Entonces, seguramente en este caso voy a comprar el producto, por ejemplo, del precio más bajo. ¿De acuerdo? Pero también influye en este tema de la evaluación de las alternativas las creencias de marca. Las creencias de marca son básicamente de carácter subjetivo porque son percepciones, porque nosotros percibimos y tenemos creencias acerca de cada marca que está en venta. Nosotros tenemos una creencia de marca, por ejemplo, acerca de cada marca. ¿Cuál es nuestra creencia, por ejemplo, de un servicio, por ejemplo, de Entel, de Cotas, de Tigo y de Viva? ¿Cuál es la creencia, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, acerca, por ejemplo, de un vehículo de industria china, de industria hindú, de industria japonesa e industria americana? Ese factor, esa creencia también, aunque es muy subjetivo, por ejemplo, la subjetividad influye también sobre la evaluación de las alternativas que uno va a realizar. ¿Quién está pendiente? ¿Vos? Y obviamente tiene que ver también el tema de la satisfacción total. Esto se refiere básicamente con base en lo que estoy buscando, qué tanto me satisfará o me satisfacerá para cada producto. Si tengo 5 atributos, perdón, 5 marcas, entonces uno tendrá que ir evaluando, aunque no es tan complejo como estamos analizando, por ejemplo, seguramente algunos algunos serán más caros, otros serán más baratos, otros serán, por ejemplo, más rendidores, otros menos rendidores, otros serán de mejor calidad, otros serán de mayor durabilidad, otros de menor durabilidad. Entonces, y ahí uno tiene que evaluar, por ejemplo, cuál de ellos va a darme una satisfacción total o más integral, si quieren, en la definición final. Y sin duda, dentro del procedimiento de evaluación, se escogerá un producto en base a uno o más atributos que más me van a satisfacer. Seguramente en el caso del vehículo, que va a comprar la señora, que hemos comentado en la pasada clase, quizás va a elegir un vehículo, por ejemplo, de industria japonesa, porque cumple con algunos de los criterios de evaluación de atributos como la calidad, la funcionalidad, la durabilidad y rendimiento financiero, si quieren. Y además también el precio, aunque el precio es un poquito más caro, pero bueno, vamos a sacrificar el precio si quieren, ¿no? Un poco más caro, porque hay otros productos en el mercado que son más baratos, pero nosotros vamos a sacrificar el precio. Eso implica la evaluación de las alternativas. Y después, indudablemente, vamos a tomar la decisión de compra. El paso número 4 es la decisión de compra. Se supone que a estas alturas de la vida, después de que hemos evaluado las diferentes alternativas, hemos hecho una valoración, ya tenemos decidida la compra. Uno elige Tengo miedo que hubiera dado mal mi examen. Solís Rivera, Paola Andrea. Vamos a ver su examen ahorita, Solís. Entonces, la decisión de compra es el paso número 4 del proceso. Ahora, fíjense, y esta parte es interesante, se entiende como la decisión del comprador respecto a qué marca va a comprar. Ya prácticamente tiene decidido, pero una cosa es decidir la compra, ya tiene decidido qué marca comprar, por ejemplo, y otra cosa, por ejemplo, a ver, en la etapa de la decisión de compra, en la compra que se va a efectuar, hay cuando yo tomé la decisión de elegir tal marca, de comprar tal producto o tal servicio, etcétera, etcétera, fíjense, en realidad es solamente una especie de intención de compra. Entonces,
hay dos momentos interesantes, aunque son cortos y breves, entre la intención de compra y la decisión de compra como tal. Ocurre que hasta ayer yo había tenido la decisión de comprar, por ejemplo, un vehículo japonés de ciertas características, de ciertos atributos y de ciertos precios y de cierta calidad. Pero es el deseo mío de comprar una marca preferida. Pero a veces pueden ocurrir que la decisión de compra no se consume o sea, no se pueda consumar, que solamente se quede en la intención de compra. Es más o menos como en el matrimonio, en las bodas. Ya estaba todo cocinado, ya estaba todo dicho. Estaba listo el uniforme, el velo, el local, el trago, la bebida, estaba listo ya todo. Pero a veces a última hora hacen cambiar las actitudes de otros. Las actitudes de otros se refieren, jóvenes, a las opiniones, las actitudes, las opiniones de otros, de amigos, de vecinos, de algún líder. Alguien opinó, una persona, un influencer, una persona muy reconocida, ha hablado mal, digamos, o ha lanzado un manto de dudas sobre un tema que a nosotros prácticamente teníamos decidido la compra. O pueden haber algunos factores situacionales inesperados de último momento. A ver, se me ocurre inventarme, a ver, si estamos hablando de la decisión de compra, a lo mejor, digo yo, ocurre que ya estaba hecho el trato, estaba reservado el vehículo, la marca, pero me dicen el concesionario de que, mire que sabe que, señor, usted tenía que recibir el financiamiento del ente financiero del banco, pero el banco acaba de comunicarnos que usted no es sujeto de crédito, que no dio curso a su solicitud y por tanto la cosa no se va a realizar. O por ahí un factor situacional inesperado, yo le llamo también contingencial, se me ocurre. A ver, usted tenía decidido, inclusive decidido y apalabrado la marca, pero a última hora se demoró un poco las cosas y le dicen, por ejemplo, ¿sabe qué, señor? El último ejemplar del producto, del vehículo que íbamos a venderle a usted, se acabó y los próximos modelos llegarán, o los mismos modelos de aquí a 6 meses. ¿Qué hacemos? Bueno, pero al fin y al cabo, al final de cuentas, jóvenes, al margen de estas situaciones y contingencias que pueden haber una pequeña variación, pero en última instancia se va a realizar la decisión de compra. Pueden haber esas cosas. Estoy hablando de situaciones excepcionales o fortuitas o contingenciales que pueden pasar, pero en última instancia a veces no pasa nada, entonces se va a consolidar, si quieren, la decisión de compra y es la etapa número 4. Entonces, la decisión de compra implicará elegir la marca preferida, elegir el establecimiento, el lugar donde vamos a comprar, elegir al proveedor que nos va a entregar el producto o el servicio, el momento de la compra, elegir la cantidad que vamos a comprar, elegir la forma como vamos a pagar. Todo eso tiene que ver con la decisión de compra. Ese es el paso número 4. Y luego viene la etapa número 5, la conducta posterior a la compra, la conducta post-compra. O sea, no todo termina, bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ya se hizo la compra, usted adquiere el producto, no actuemos con la famosa frase de Condorito que dice, por ejemplo, no se aceptan devoluciones, como dice, las frases que colocábamos en los negocios, en nuestras tiendas de los barrios, una vez que retiro el producto no se aceptan devoluciones, no sé cómo esa cosa. No, eso es para mí un anti-marketing. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento de la conducta post-compra.
Nosotros hablábamos en las pasadas clases que en el capítulo 1 que una de las estrategias que empresas hoy en día las organizaciones es construir relaciones duraderas y de largo plazo. Para construir, y para eso existe la administración de las relaciones con los clientes, para construir, insisto, por ejemplo, las relaciones de largo plazo. Entonces, uno no puede desentenderse después de que el cliente consumió o compró, sino tiene que más bien ocuparse de su comportamiento post-compra, porque seguramente va a pasar, va a pasar algo. Puede pasar algo. ¿Quién le garantiza que cuando una persona compra un producto, un bien o un servicio, por ejemplo, está satisfecha o está insatisfecha? Entonces, usted asume que la persona compró y usted es el enfoque tradicional del marketing, ¿verdad? Que se enfoca en las ventas. Yo vendo, ya está. Es de su propiedad y es problema de él. No es ese el marketing hoy en día. Usted tiene que entender que posterior a la compra el cliente puede estar satisfecho o insatisfecho. Por una sencilla razón, y es una de las preguntas del examen, de una de las preguntas del control del examen parcial que decía, por ejemplo, que la satisfacción del cliente se definía como la diferencia entre las expectativas del consumidor y el desempeño percibido, por ejemplo, del producto. Los clientes, cuando compramos un producto, los consumidores, cuando compramos un producto, tenemos una expectativa de desempeño. Tenemos una expectativa de cómo va a ser ese producto. Tenemos una expectativa versus el desempeño real o el desempeño que percibo. Por último, yo percibo, por ejemplo, porque el tema de la satisfacción es algo subjetivo, porque es un tema perceptual. Yo percibo el desempeño del producto que estoy utilizando. Entonces, claro, cuando hay una brecha, cuando hay una diferencia entre las expectativas y el desempeño, la expectativa del consumidor, el desempeño del producto, entonces hay un cliente insatisfecho. Pero si no hay brecha, si las expectativas del cliente, del consumidor respecto al producto prácticamente igualan, expectativa y desempeño prácticamente son iguales, entonces el cliente está satisfecho. Entonces, de todas maneras, algunos autores de marketing sostienen que normalmente las personas siempre tenemos, después de comprar un producto, un servicio, de consumir algo, después de tomar la decisión de compra, siempre tenemos lo que se conoce algún grado de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un estado de insatisfacción, de inconsistencia interna que tenemos las personas. Por más que estemos satisfechos, siempre tenemos algún grado de insatisfacción, aunque usted no me lo crea. Yo estoy satisfecho en el fondo. Yo hice la mejor adquisición. Este vehículo de 0 kilómetros me costó $30,000. Es una de las mejores compras de mi vida, si quieren, ¿no? Estoy satisfecho, estoy feliz. Pero pensándolo bien, porque es un vehículo que tiene las mejores condiciones de pago, de crédito, de garantía, el más durable, el que tiene mejores atributos en comparación con los otros. Pero, ¿sabe que en el fondo estoy actuando prácticamente yo? Estoy haciendo teatro, si quieren. Pero en el fondo, he pagado $30,000, pero ¿sabe qué? Pude haber comprado uno de $20,000. Porque el vehículo marca D costaba $20,000. Pude haber comprado uno de 20,000 y con $10,000 pude haber comprado un segundo vehículo para que los hijos que ya están jóvenes se vayan en un vehículo más pequeñito de $10,000, por ejemplo, a la universidad. Es decir, siempre hay un grado de inconsistencia
Pero hay que hacer en lo posible, pero por más que, pero si usted logra que esa inconsistencia prácticamente sea mínima, es decir, el cliente esté satisfecho, entonces en el fondo la disonancia cognitiva va a tender a desaparecer. Y la gente va a estar feliz, de todas maneras, a pesar de haber pagado $30,000. A pesar de haber pagado $30,000, a pesar de haber pagado $30,000, yo estoy satisfecho. Pero tengo una pizca de insatisfacción. Pero, sin embargo, y con esto terminamos esta parte, el reto para los marqueteros o para los mercadólogos es que la disonancia cognitiva tiene que ser mínima o tiene que ser pequeña. Cuando las expectativas del consumidor y el desempeño del producto son distintos, hay insatisfacción, por tanto la disonancia cognitiva es alta. Pero cuando las expectativas del consumidor y el desempeño del producto son iguales prácticamente, quiere decir que el cliente está satisfecho. En ese caso, la disonancia cognitiva es prácticamente casi inexistente, yo diría, casi nula. Pero siempre habrá algún caso de inconsistencia. ¿De acuerdo? Y por eso es que, dicen nuestros apuntes, la conducta posterior a la compra o conducta post-compra, también que se llama, jóvenes, es la etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la cual, dicen, los consumidores realizan acciones adicionales después de la compra. Claro, como usted no espera que un cliente que está insatisfecho, que está furioso, no tome acciones. Por eso es que las empresas tienen que ocuparse, por ejemplo, de la conducta post-compra, porque si el cliente está insatisfecho, es decir, que hay una alta disonancia cognitiva, ese cliente se va a ocupar a destruirnos, a destrozarnos prácticamente. Y esa conducta post o esa acción adicional es en base a su satisfacción o su insatisfacción. Si es en base a la satisfacción, no hay problema. Las acciones van a ser favorables, ¿no? Nos va a recomendar, nos va a decir, va a repetir la compra, nos va a sugerir, etc. Si es insatisfacción, oye, caramba. Entonces, no podemos hacernos los suecos jóvenes de desentendernos de los consumidores después de la compra. Hay una disonancia, hay una conducta post-compra. Se entiende la disonancia cognitiva, el concepto, jóvenes, como una tensión interna, dice, que un consumidor experimenta al reconocer una inconsistencia entre el comportamiento, los valores u opiniones. A veces, después de la compra, hay siempre comportamientos, hay valores, hay opiniones de otros que nos lleva a la disonancia cognitiva. Es como cuando usted tiene un matrimonio, ¿no ve? Al fin y al cabo, un matrimonio es como un marketing personal. El matrimonio es como, no sé si me permiten que lo diga, es una especie de negocio, si quieren, o no, es una transacción, es un intercambio. Todo usted lo que quiera, se aplica perfectamente. Entonces, a veces la disonancia después del matrimonio es grande. Hay inconsistencias internas, insatisfacciones o no, por los valores, por las opiniones, por los comportamientos, por las conductas de las personas. Entonces, hay que hacer que esos decibeles de la insatisfacción bajen. Por eso es que esta compañía, como esta imagen de esta fotografía, es una campaña impresionante que hacen especialmente las compañías o las industrias automotrices como de Lexus Covenant, convenio Lexus se llama, es un convenio prácticamente, donde dice, y esta es una estrategia de conducta post-compra, para deleitar a los clientes y lograr que regresen. El convenio Lexus promete que sus concesionarios tratarán a cada cliente como tratarían a un huésped en su propia casa y harán cualquier cosa para atenderlos mejor. Por eso es que cuando usted, y yo lo digo con conocimiento de causa, nosotros llevamos el vehículo para hacer cada cierta cantidad de kilómetros, hacer su mantenimiento, y nos tratan, pero
mejor que en la casa, diría alguien por ahí. ¿Por qué? Porque es una política, una estrategia que viene prácticamente desde la casa matriz, donde los concesionarios, porque estos son concesionarios, son simplemente franquicias, los concesionarios obviamente tienen que hacer sentir, pero como a reyes, mejor tratarlos como a reyes y hacer hasta lo imposible para hacerlos sentir mejor a los clientes. Eso ayuda, por ejemplo, a aplacar, por ejemplo, las insatisfacciones, ayuda, por ejemplo, a dar mayor identidad con el producto, con la marca, con el servicio. Eso es precisamente lo que hacen las compañías. En la industria automotriz jóvenes se aplica a la perfección cómo trabajan con estrategias muy eficaces en el comportamiento post-compra. Y esto tiene que ver básicamente con los niveles de producto, que hablaremos en el capítulo número 5, cuando hablemos del producto, los diferentes niveles como mantenimiento, servicios de postventa y otras cosas. Esto es, señores, marketing puro y esto es comportamiento post-compra. Esos son los 5 pasos, señores, del proceso de decisión de compra de tipo racional que hemos querido compartir con ustedes. Ahora, otro subtítulo, otro temita que yo quiero compartir con ustedes, ya casi en la recta final de este capítulo, es el proceso de decisión de compra de nuevos productos. Cuando hablamos de nuevos productos, estamos hablando de productos innovadores, productos únicos, un prototipo novedoso de productos. No es lo mismo comprar, por ejemplo, un producto nuevo, único, en su naturaleza, por ejemplo, que comprar un producto que ya está en el mercado. Un ejemplo, se me ocurre que al año van a lanzar al mercado vehículos eléctricos. El mejor ejemplo es vehículos eléctricos. El próximo año van a haber vehículos, por ejemplo, que vehículos que vuelan, vamos a decir, como las películas, por ejemplo, de ciencia ficción. O vehículos, por ejemplo, a base de litio y no sé qué otras cosas más llevan. No sé si me ocurre esa cosa. Esas son cosas novedosas o se trata de nuevos productos. Entonces, cuando se trata de nuevos productos, el proceso de decisión de compra no es lo mismo respecto a un producto, a un servicio, a una marca que ya está en el mercado muchísimos años y que en muchos casos, por ejemplo, tiene una marca reconocida y tiene un prestigio y tiene, por ejemplo, sobre todo una imagen. Entonces, cuando se trata de productos nuevos, el proceso de decisión de compra varía. Es distinto. Pero para ello tenemos que entender primero o definir lo que es un producto nuevo. Un producto nuevo puede ser un bien, puede ser un servicio, una idea o lo que sea, que algunos clientes potenciales perciben como nuevo. Perciben. Es decir, cuando habla de percibir, habla de percepción. Y ya dijimos alguna vez que la percepción es algo subjetivo. Decir, quien califica si el producto es nuevo o no es un cliente, es el cliente potencial. A ver, si me ocurre un vehículo, por ejemplo, un vehículo eléctrico que no funciona a gasolina, sino a electricidad, es un vehículo, es un producto nuevo, novedoso, único en su estilo. Un producto que funciona a base de batería, a base de litio, no sé cómo van a fabricar baterías a base de litio, algo así, no sé cómo será en el futuro este tipo de vehículo. Pero hablemos de otro tipo de productos, se me ocurre. A ver, se me ocurre que al año Coca-Cola va a modificar su envase y su empaque de sus productos clásicos de 3 litros, de 2 litros y el de 1 litro. Y lanza al mercado un empaque novedoso, llamativo y atractivo.
Para algunos ese producto puede ser nuevo. Para otros no, puede decir, no, ese producto no es nuevo, fíjense, solamente lo han cambiado el envase del empaque, pero el producto, el contenido, el producto básico, lo que se llama el producto básico, que vamos a ver después del capítulo número 5, el producto básico es el mismo. El sabor, el color de la gaseosa, del líquido como tal, es el mismo, por tanto no es producto nuevo. Es producto modificado, no sé. Pero ese es un tema ya que uno tiene que apreciar, ¿no? Pero la idea es que cuando se trata de productos nuevos, hay un proceso de adopción. Hay un proceso de adopción, porque es nuevo, es único en su género, y que necesariamente dice, es un proceso mental mediante el cual dice, una persona pasa de escuchar, de escuchar por primera vez una innovación, que sería el proceso, el producto nuevo, hasta convertirse en usuario regular de un producto. Entonces, para ello hay 5 pasos del proceso de adopción de nuevos productos. Entonces, para convertirse en consumidor de un producto que escuchó por primera vez, hasta convertirse, valga la redundancia, en consumidor habitual o permanente de ese producto, tiene que pasar por 5 etapas. La primera etapa se llama la etapa de conciencia. En esa etapa, el consumidor prácticamente se da cuenta de que existe el producto nuevo, pero no tiene información de qué se trata. Eso sería la conciencia, es de tipo cognitivo o cognoscitivo. Después surge la segunda etapa, que es de interés. Seguramente le llama la curiosidad, le llama la atención, entonces tiene interés, entonces ¿qué va a hacer? Va a buscar información acerca de ese nuevo producto, de qué se trata. El tercer paso del proceso de adopción ya viene después la evaluación. Esto implica que el consumidor probará el producto y considerará si vale la pena o no, por ejemplo, comprar o no ese producto. Esa es la etapa de evaluación, ¿no? Después de la evaluación viene la prueba. El paso 5 del proceso de adopción de nuevos productos. La prueba implica que el consumidor necesariamente va a probar el nuevo producto, pero en pequeña escala. En pequeña escala va a empezar a consumir, seguramente para estimar su valor, para validar si vale la pena o no, por ejemplo, cambiar, por ejemplo, vale la pena o no comprar el producto o la marca, o por ejemplo, cambiar de una marca que era una marca antigua por otra nueva que salió al mercado. Entonces, ahí viene la etapa de prueba. Y la última etapa se llama la adopción final. Uno ahí adoptaría ya prácticamente la nueva marca. Entonces, el consumidor aquí ya decide utilizar plenamente y de manera regular el nuevo producto se convierte en consumidor permanente. Entonces, señores, el mensaje de esto es que el proceso de adopción de nuevos productos es lento. Es bastante lento, no es fácil. Es lento. A veces lleva bastantes años. ¿Por qué? Porque sencillamente, fíjense, aquí nos muestra, perdón, antes, esta es una estrategia que utilizó, por ejemplo, Hyundai, un modelo de vehículo Assurance, en la década del 80, por ejemplo, cómo utilizó una estrategia muy interesante, donde ayudó e impulsó el proceso de adopción de un nuevo producto, como por ejemplo Hyundai en la década del 80, donde los clientes potenciales en los Estados Unidos, esto se aplicó como estrategia en Estados Unidos, en plena crisis económica, donde el desempleo era una de las principales dificultades, y a fin de que la gente adopte estos productos, este nuevo producto, Hyundai prácticamente utilizó una estrategia ofertando un programa de seguro, de protección una vez que compran el producto y pierden su empleo por el tema del desempleo, por ejemplo, un seguro que garantizaba, por ejemplo, su fuente de ingreso y no cobrar los próximos 2 años las cuotas. Y en 2 años, digamos, seguramente el trabajador que compró a su ranch podrá estabilizarse, ¿no? Entonces, ante una incertidumbre económica como el perder el empleo en un país donde estaba en plena crisis económica, como Hyundai, por ejemplo, logró prácticamente penetrar con fuerza al mercado y aceleró el proceso de adopción de un nuevo producto
que era un nuevo modelo en la década del 80. Y el caso revela de que tuvo un éxito extraordinario esta marca de vehículos en los Estados Unidos. Entonces, es una forma también de impulsar el proceso de adopción de nuevos productos. Es decir, seguramente hay que ser muy creativos, muy inventivos para poder, digamos, ayudar el proceso de adopción de nuevos productos. La creatividad es la base para este propósito. Claro, el tiempo de adopción de los productos innovadores, que son los nuevos productos, es básicamente lento, porque los innovadores representan la cuota más mínima. Son solamente los innovadores y los primeros en adoptar, que sumados ambos representan solamente, no llegan, apenas llegan al 16% del total de los consumidores, por ejemplo, de los productos. Y generalmente la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados son consumidores mucho más conservadores, consumidores mucho más que no arriesgan. Los jóvenes son los que más arriesgan, pero al menos cuando se trata de productos tecnológicos e innovadores, únicos, ellos son los que generalmente representan ese tipo de pioneros, ser los primeros en adoptar este tipo de productos. Los otros, reitero, son la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. En esta siguiente diapositiva nos muestra precisamente esa curva de adopción sobre todo de las innovaciones. Los llamados early adopters, los primeros adoptadores, que se llaman los innovadores o los visionarios, ¿no? Que a este tipo de clientes que no pasan del 16%, les preocupa sobre todo la tecnología y el rendimiento de esos productos innovadores. Entonces, uno tiene que orientar a productos mucho más tecnológicos y además que sean de mayor rendimiento. En cambio, el proceso de adopción, fíjense, es lento. El 34% son la mayoría precoz, que son pragmáticos. El 34% son la mayoría retrasada, que son conservadores. Y el 16% son escépticos. A este tipo de gente les preocupa sobre todo la comodidad, la experiencia de uso y la calidad. Entonces, estos productos innovadores, ¿verdad? Tienen que ser básicamente de mejor comodidad, de mejor experiencia y de mejor calidad para que esta gente también, que son, reitero, llamados conservadores en general y pragmáticos, adopten de manera mucho más rápida, reitero, las innovaciones. De todas maneras, el proceso de adopción, insisto, la literatura nos indica que es bastante lento. Bueno, señores, quería terminar este capítulo. Ya hemos terminado. Ese era mi interés. Así que más que todo satisfecho de haber terminado y de haber concluido este capítulo. Antes de despedirme, quiero leerles sus exámenes parciales, jóvenes. Aquí hemos corregido, hemos dado la tarea de corregir. Bastante numeroso el curso. Voy a leer la nota final. Por favor, espero que estén todos. Si no están los compañeros conectados, lo lamento por ello. Yo voy a leer una sola vez. Espero que no me escriban a mi privado diciendo no fui a clase, me puede decir mi nota es complicado. Más bien, si ustedes pueden pasar su nota a sus amigos o amigas, mejor si le avisan, ¿ya? Nota final sobre 100 puntos. Esto es nota sobre 100. Y como recordarán, este parcial tiene la ponderación sobre 20 puntos. Luis Enrique Salazar Méndez, 60 sobre 100. Creo que es Moisés Colque Bernabé, 65. Alejandro Ordóñez Solís, 60. Noelia Yukiko Áñez Hayakawa, 90. Karen Lino Chumacero, 55. Ronald Augusto Lima Flores, 50. Torres Flores Alejandro, 85. Ana Belén Peña, 45. Alex Mercado Vega, 60. Jimena Gutiérrez Arnés, 80.
Carlos Alfredo Gutiérrez Rodríguez, 50. Juan Gabriel Tapia Molina, 55. David Nilsson Rojas, 60. Ruth Consuelo Durán, 65. Adriana Cielito Hurtado Rojas, 75. Carla Andrea Herrera Daza, 90. Eric Antonio Burgos, 60. Oscar Manuel Peña, 50. María Fernanda Mamani García, 55. Abigail Cuellar Ceballos, 50. Kevin Raúl Cuba Argandoña, 65. María Luz Yale Torres, 40. Odair Reyes Flores, 70. Nelly Quinteros Calero, 75. Miguel Ángel Lara, 50. Elba Chamo Cuellar, 60. Daisy Quinteros Calero, 70. Rebeca Peña Viveros, 60. Paola Alejandra Quispe Mamani, 100. Carla Lorena Moza Castillo, 70. Aarón Gutiérrez Nogales, 85. Paola Andrea Solís Rivera, 70. Xiomara Paz Felipe, 65. Diana Andrea Méndez Cuellar, 40. Roberto Verdugués Vargas, 60. Sara Génesis Esquivel Campos, 60. Ronald Víctor Herrera, 45. Virginia García Condori, 45. Stephanie Peláez Apaza, 55. Betsabe Mamani Fuentes, 65. Carla Lorena Cayetano, 75. Juan Pablo Valencia Rodríguez, 70. Jesús Antonio Cabello Salguero, 75. Clisbey Picha, 95. Yamil Limber Arancibia, 75. Paula Andrea Camargo, 55. Rodrigo Quispe Poveda, 80. Daniel Quino Fernández, 50. Erika Joelma Cabrera, 65. Jesús Samuel Limachi, 35. Wilder César Huanca, 50. Caterín Sanguino Vidal, 50. José Enrique Ávila Manzoni, 50. Carla Andrea Enríquez Torrejón, 55. Yesenia Ventura Pay, 70. Clarisa Magalí Mena Vallejos, 60. Melvi Ávila Guzmán, 90. Jimena Stephanie Barrios, 80. Zulma Flores García, 90. Fabia Candia Algarañaz, 55. Charlene Angélica Valverde Uslar, 70. Giovanna Calani Ayaviri, 60. Gerson Cerón Yepes, 60. María Isabel Ríos López, 65. Iván Erazo Reinaga, 55. Wilder Ramos Beizaga, 60. Yosimara Polanco Nina, 60. Alive Len Bustos López, 80. Alexander Guillén Salguero, 60. Eso es todo, señores. Bueno, en general están aceptables las notas. He tenido unos problemas con mis alumnos de investigación de mercados. Quiero que les voy a hacer sana a esos chicos. Pero les voy a echar huasca primero. Ya, bueno chicos, nos vemos jueves para seguir avanzando. Hasta luego, Alicia. Buenas noches. Hola, Alicia. Buenas noches. Hasta luego. Y si tengo una pregunta. Dígame. No vamos a continuar acerca de con nuestro trabajo, eso del plan de marketing. Sí, lo vamos a hacer, mamita. El jueves nos vamos a dedicar a eso. Hoy día, por ejemplo, a los chicos de investigación de mercado les he cargado ya de harto trabajo. Y a ustedes también les voy a cargar lo mismo. No sé, el jueves de eso nos vamos a ocupar. Vamos a avanzar un poquito.
pero sobre todo el plan de marketing ya tienen, y les voy a dar fecha de presentación, cómo van a encarar todo eso. ¿Ya? El jueves. Ya le dicen gracias. Me voy a hacer de acuerdo de paso, además. ¿Ya? Bueno, buenas noches. Chao, jóvenes.